Bien, señores, continuamos con nuestra videolectura. Creo que este es si mal no recuerdo, el sexto video. Entonces, estamos trabajando la división de polinomios. En esta ocasión vamos a trabajar la división o el método de división sintética, o método de Ruffini, como le solemos llamar. Bueno, este método es un proceso abreviado para efectuar la división de un polinomio. Cualquier polinomio que esté dividido entre un binomio de esta forma, binomio x menos a. Debe cumplirse esa condición para poder utilizar este método, ¿ok? El divisor debe ser x menos a. Esto se basa básicamente en los coeficientes determinados. Ahora vamos a ver cómo funciona. Tenemos un polinomio dado que le llamaremos el dividendo, que será de la forma de cuarto grado. Sería a sub 4 por x a la cuarta más a sub 3 por x a las 3 más a sub 2 por x al cuadrado más a sub 1 por x más a sub 0. Y un polinomio cualquiera, sí, este es un polinomio cualquiera. Y tenemos el divisor que sería x menos a, que es simplemente un binomio. Entonces el cociente y el resto viene dado por la expresión que vimos anteriormente. Eso que está en el denominador no es más que el divisor, ¿sí? La f minúscula que vimos en la videolectura anterior. Sí, será F minúscula, divisor. Simplemente se sustituye. Eh, Q de X es de grado 2. Q de X es de grado 3, perdón. De grado 3. ¿Por qué? Vimos también que el cociente iba a ir formado por el grado del dividendo menos el grado del divisor. En este caso es 1. Sería 4 menos 1, que sería 3. Y R es de grado 0. ¿Por qué? Porque vimos también que el resto debería ser de un grado menor. Es decir, una constante. Ese cero es una constante. Entonces se puede concluir o se podemos construir el cociente de la forma b sub 3 por x al cubo más b sub 2 por x al cuadrado más b sub 1 por x más 0. Si usted construyó su cociente, ahora le falta determinar sus eh, coeficientes, ¿sí? Entonces, por definición, sabemos que multiplicamos todo por x menos a, nos quedaría el divisor por el cociente que hemos formado más el resto, que el resto es cero. El resto es cero, perdón, este grado cero, que sería una constante. ¿Por qué? Porque x elevado a la cero no es más que 1, ¿sí? Que la cero es 1, es una constante. Y en este caso la vamos a dejar expresada. Luego, sustituyendo, vamos a aplicar el mismo método que vimos, multiplicación de polinomios. Sería este para este, por este, por este, por este. Luego a por este, por este, por este y por este. Sí. Y al final le vamos a sumar la constante, que eso es una constante. Para este caso es una constante. Para este caso. Entonces, como hicimos en el video de los coeficientes indeterminados, tendríamos b sub 3 más b sub 2 menos a por b sub 3, que es el término que tiene x a las 3. X a las 2 sería b sub 1 con a por b sub 2, como se presenta aquí, ¿sí? Y lo que hicimos fue agrupar esos coeficientes. Al final lo queda el término independiente. Entonces, por transitividad de la igualdad, vamos a tener que a sub 4 va a ser igual a b sub 3. ¿De dónde sale a sub 4? Bueno, a sub 4 sale del dividendo que nos dieron, que sería el coeficiente de grado 4. Ese, de ahí que sale. Ese es el dividendo que nos da. Entonces, a sub 3 por igualdad de coeficiente o transitividad. ¿Sí? Entonces vamos a tener que a sub 3 sería el término a las 3. A sub 3 va a ser igual a b sub 2 menos a sub 3. Y así sucesivamente.
Luego de ahí se va a determinar o se determinan los coeficientes del, los coeficientes del cociente. Sí, bueno, aquí este no está incluido la R. La R no se incluye en el coeficiente del cociente. La R es una constante, ya que el grado del resto debe ser menor al grado del divisor. Y pues como el grado del divisor es 1, un grado menor sería que la 0. Y obtendríamos un 1, una constante. Es basado en esa teoría, es que se basa, o sea, básicamente se basan todas las divisiones de polinomio. Entonces, este método lo podemos resumir o hacer de la siguiente forma. Podemos concluir diciendo que para dividir un polinomio dado entre un binomio de esta forma, x menos a, por la regla de Ruffini, se procede de la siguiente manera. Lo que se hace es que se organiza el polinomio dividiendo de forma descendente, es decir, de grado mayor hasta el grado menor. Y se escriben los coeficientes con sus signos, incluyendo los ceros, de manera horizontal, como está aquí. Tal como aparece aquí la forma organizada. Toma el opuesto del término independiente del binomio. El opuesto del término independiente del binomio separado mediante una línea vertical. Este es el opuesto del término independiente. Perdón, del término independiente que tiene el divisor, ¿sí? O del binomio, podríamos también llamarlo. Y se coloca de esta forma. Luego se toma el coeficiente principal del polinomio dividendo, que es a sub 4, como coeficiente principal del polinomio cociente. Se baja ese, por así decirlo. En términos llanos, bajar el a sub 4, ¿sí? Para que sea el b sub 4 del nuevo, eh, del nuevo polinomio, que sería el polinomio del dividendo nuevo, ¿sí? Que lo podríamos ver como el cociente. Este sería el cociente. Entonces, en la tercera parte que se va a hacer es que se obtiene el siguiente coeficiente del polinomio mediante, es decir, te va a multiplicar este a sub 3 por a, ajá, y lo va a pasar aquí para sumar. Multiplica por a y pasa al siguiente término, que ese sería el segundo término del nuevo cociente, ¿sí? Del nuevo, sería el segundo término del cociente, que va a ser la suma de esos dos. Se suman esos dos, sería a sub 3 más eh, a por b sub 3. Luego, lo mismo aquí. Entonces ese b sub 2 lo multiplica por a y lo viene a sumar aquí, ¿sí? Entonces queda a sub 2 más b sub 2, que va a ser igual a b sub 1. Luego ese b sub 1 lo multiplica por a, ¿sí? Y luego pasa a sumar aquí. Cuando suma, quedaría un b sub 0, que sería a sub 1 más a por b sub 1. Sí, luego queda b sub 0 multiplicado por a, como se ve aquí, y luego hace la suma. Esa suma vendría siendo r, que vendría siendo la constante o el resto, ¿sí? Ese vendría siendo el resto. El último término sería el resto y este sería el cociente. Entonces aquí tendríamos que esto sería el cociente y este el resto. ¿Cómo va a ser el cociente? Bueno, el cociente nos va a quedar de un grado menor, ¿sí? De un grado menor al cociente original. Y este sería el resto. Esta es la regla de Ruffini. Entonces, para ya hacer un ejemplo, bueno, vamos a hacer un ejemplo aquí. Regla de Ruffini. Haciendo un ejemplo. Regla de Ruffini. Regla de Ruffini, entonces vamos a tener. Primero que usted va a hacer es
pasar una raya aquí y pasar otra raya aquí. Y aquí va a poner el opuesto de su binomio. El opuesto sería un 2. Ok. Y aquí va a ordenar el polinomio. Sí, va a poner los coeficientes del polinomio ordenado y completo. Si no, si le falta un término aquí, debe poner 0. Entonces, los coeficientes de x1 sería 1. ¿Quién sigue después de x a la quinta? ¿Que sigue de x a la cuarta? ¿Cuál sigue? Bueno, el coeficiente 4. Luego sigue el coeficiente x a las 3. Como no está, va un 0. Luego sigue el coeficiente a la 2. Como no está, va un 0. Luego sigue el coeficiente a la 1, que sería menos 2. Y luego el término independiente, que es 6. Esos son los coeficientes. Hay que completar el polinomio, sí. Completar el polinomio y ordenar de forma descendiente. Ah, entonces, aquí vamos a tener, lo primero que se hace, se baja ese término sin hacer nada, se baja. Entonces, este término por este sería 2 por 1 y se suman. 2 por 1 es 2, más 4 es 6. Entonces, este 6 por el 2 sería 6 por 2, 12. Y ese 12 se suma con 0, sería 12. Ahora, 12 por 2 sería 24. 24 más 0 sería 24. ¿Sí? Entonces 24 por 2 sería 48. Al sumarse, aquí se hace una resta, sería 46. 46 por 2 sería 92. Sí, hacer 92 más 2 sería 98. Entonces aquí encierro que eso sería el resto, sería 98. Y el cociente sería de un grado menor. Como este grado está a la quinta, eso sería x a la 4, ¿no? Más 6 x a las 3 más 12 x a las 2 más 24 x más 46. ¿Qué es lo que se presenta en nuestra video lectura? Este es el resultado. Vamos a ponerlo aquí para terminar de comprobar. Ese es el cociente. Sí, cociente. Que deberíamos ponerle aquí q de x igual a... Sería x a la 4 más 6x al cubo más 12x al cuadrado más 24x más 46. Y el resto, que es 98. Resto 98. Pues nada, esto es lo que tiene que ver con coeficiente, perdón, por la división de polinomios por Ruffini. Este ejemplo no lo voy a desarrollar, lo van a analizar ustedes y lo vamos a analizar por arriba. Dan un polinomio, revisamos si está ordenado de manera descendiente. X a las 6, X a las 5, X a las 3, X a las 2. No está completo porque le falta el término X a las 4. Lo que se hace es que se pone un 0 donde falta ese término. Se pone un 0, como aquí. Y luego los otros términos se encuentran. Como tenemos X más 3, el opuesto de este término sería menos 3. El opuesto. Y eso es lo que se va a poner aquí. El opuesto, que es menos 3. Luego aquí tenemos los coeficientes de mi dividendo. Este 1 siempre baja igual. Entonces se va a multiplicar este por este, que sería menos 3. Se hace la suma, queda 4. 3 por 4, 12. Como está negativo, me queda menos 12. Al sumar con 0, me queda menos 2. Menos 12 por 3 sería 36. Menos 3 se queda 23. 23 por menos 3 sería 69. Como está negativo, me queda menos 51. 51 por menos 3 sería 153, ¿no? Más 7,
1,60. 1,60 por 3 serían 4,80. 4,80 más 15, pero eso queda negativo. Y pues ahí tendríamos que ese es el resto. Y que el cociente sería de un grado menor al el dividendo, que empezaría con x a la 5. Y estos serían sus coeficientes. Estos que están aquí hasta el 160. Del 1 al 160 son los coeficientes del cociente. Bien, eso es lo que compete a la división sintética o la división por el método de Ruffini. Eso para cuando vayan o estén haciendo el resumen, logren visualizar mientras escriben, mientras van escribiendo, pues van analizando lo que escriben también. ¿Ok? Creo que este método sería efectivo. Ah, Entonces, como tenemos 15 minutos, vamos a seguir hasta llegar a 30 minutos. Donde lleguemos en 30 minutos, ahí nos paramos. Entonces, los polinomios degradados, siguiendo con la videolectura, no es más que o es el cociente que resulta de dividir un polinomio entre un binomio de esa forma y cuyo resto sea igual a 0. Como su nombre lo indica, o la analogía del nombre lo está presentando, degradado, es decir, o cuando el cociente es 0, entonces ahí tendríamos lo que es un polinomio degradado. Entonces, para este caso tenemos el dividendo p de x igual a x al cubo menos 3x al cuadrado menos 6x más 8, dividiéndolo entre el binomio x menos 1. X menos 1. Este baja igual, sería este por este, sería 1. Se hace la suma, la resta. Multiplica, sería menos 2, menos 2, menos 6 sería menos 8 por 1. Y este 1, ¿no?, sería menos 8. Y aquí queda 0. El resto es 0 y este sería su cociente. Eso es lo que le llaman, eh, eh, o el cociente, que sería un polinomio degradado. Aquí este sería el polinomio degradado. Polinomio degradado. Degrado, puse degradado. Vamos a ponerlo ahí aburrido. Polinomio degradado. Como el resto es 0, entonces este es un polinomio degradado. De p de x igual a x al cubo, ¿ah?, del polinomio que nos dieron original. Polinomio degradado. Básicamente es eso. Bueno, seguimos con los teoremas. Aquí se presenta un teorema súper importante que nos va a ser útil en el curso. Nos va a ser útil en el curso. El teorema del resto. Nos va a ser útil en el curso. El teorema del resto. ¿Qué dice ese teorema? ¿Qué dice? Bueno, el resto que resulta al dividir un polinomio f de x entre un binomio de la forma x menos a será siempre igual a el polinomio evaluado en a. Súper importante. Por ejemplo, si nos piden calcular el resto de algún polinomio que esté dividido entre un binomio, ya nada más es básicamente evaluar ese polinomio en el punto A o en A, la constante A, y ese sería el resto. Es decir, el valor numérico del polinomio que resulta de sustituir el variable x por el valor A. Mírelo aquí. El resto, bueno, ¿cómo yo encuentro el resto de este polinomio sin tener que hacer todo eso? Me lo ha dicho el teorema del resto. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Evaluar esa función en A. A en este caso es 1. ¿Sí? Evalúo el p de x en 1. Evalúo p de x en 1. P de x en 1 sería 1 al cubo menos 3 por 1 al cuadrado menos 6 por 1 más 8. Sí, entonces sería 1 menos 3 menos 6 menos más 8, ¿sí? 1 menos 3 menos 6 más 8. No me da
El resto no me da cero, vamos a ver. Eso es 1. Eso es A. Entonces tendría A al cubo menos 3 al cuadrado, que A es 1, menos 6 más 8. Entonces aquí tendríamos, eh, bueno, sí, aquí tendríamos que esto es menos 9 más 8, que sería menos 1, más 1, que sería 0. Entonces el resto es 0, sin tener que hacer la división. Resto es igual a 0. Y no tuvimos que hacer la división. Pero ya sabíamos que el polinomio es degradado. Sí. ¿Por qué? Porque el resto nos dio 0. Y aquí, pues, al hacer la división, ciertamente se verifica. Eso es lo que dice el teorema del resto. Entonces, la demostración eh, es más de lo mismo. La definición que hemos visto, eso le va a tocar a ustedes leer esa pequeña demostración. Ya vimos el ejemplo del teorema del resto, también lo podemos saltar. ¿No? El resto sería evaluar el polinomio en 2. Lo evaluamos en 2, ahí obtenemos el resto, ¿sí? Que nos queda que es 23, el resto, cuando evaluamos el polinomio. Algunas observaciones. Bueno, vamos a ver. Si el divisor es x más a, como x más a es igual a x menos a, entonces el resto va a ser evaluado en menos a, ¿ok? Es decir, el resto se obtiene reemplazando x por el opuesto del término independiente del binomio. Súper importante también. O una observación es evaluar en el opuesto. Si es positivo, el opuesto sería negativo para encontrar el resto. Que aquí debería ser evaluando en el opuesto. En los de A. Evaluando en el opuesto de A. Teorema del resto. Súper importante. Varios ejemplos. Bueno, el resto de este polinomio. Determinar el resto. Entonces el opuesto de A. Aquí sería menos 1. Sería evaluar. eh, el dividiendo en menos 1, evaluando en menos 1, quedaría 2 por x a la menos 1 a la cuarta, menos 3 por el menos 1 a las 3, más, y así sucesivamente hasta determinar el resto, que es 5. Por el teorema del resto podemos hacer o determinar lo que es el resto de un polinomio. Esto también es otro punto súper importante este punto, súper importante. Lo que se ha analizado acerca del teorema del resto está basado en el hecho de que el coeficiente de x en el binomio es la unidad, o sea 1, sea el término lineal. Si se da el caso de que el coeficiente de x fuera diferente de la unidad, entonces se divide el binomio entre el valor del coeficiente de x. Ese coeficiente debe ser 1 siempre. El coeficiente debe ser 1. Ok, entonces, si se divide un polinomio f de x entre b de x menos a, entonces el resto se va a evaluar en a sobre b. Sí, dividir todo entre b. Lo mismo va a pasar para la división. Eso también aplica para la división, ¿ok? Para sus divisiones usted también aplica esa misma temática. Entonces, determina el resto de dividir a 2x a la 4 menos 3x a las 3 más 4x. Entonces, lo que se hace es que se divide entre 2, quedaría menos un medio. Sería evaluar la función en un medio, que sería el opuesto de A. Y determinamos el resto, que es 17 sobre 14. Teorema del resto, súper importante. Otro teorema súper importante también es el
teorema del factor. Teorema del factor, que esto nos va a servir para, también nos va a servir para una ecuación de segundo grado. Nosotros podríamos simplificar, o de mayor grado, un polinomio, simplificarlo y determinar las raíces. Esto no va a funcionar más adelante para el estudio de las ecuaciones. Entonces, si al dividir un polinomio de f(x) entre un binomio de la forma x menos a, el resto que resulta es igual a 0, entonces el binomio es un factor de f de x. Polinomio degradados, ¿ok? Como si el resto es 0, entonces, teorema del factor, ese binomio es un factor de ese dividendo o de ese polinomio. Esa es la teoría o lo que quiere decir el teorema del factor. La demostración es súper sencilla. Por definición, se hace la multiplicación y al final queda que esto va a estar multiplicado por el f de x, que sería un factor. Aquí un ejemplo. Ya nos quedan pocos minutos para concluir esa parte. Entonces, por ejemplo, es probar si f de x es un factor de este polinomio. Determinamos si el resto es 0, ok. Podríamos evaluar por el teorema del resto. Por el teorema del resto, nosotros podemos evaluar si el resto es 0. Si es 0, ya nosotros sabemos pues que este es un factor. Solo nos faltaría determinar el polinomio degradado. Entonces, determinamos si el resto de dividir, hacemos la división de Ruffini, como lo hacemos, bajamos el 1, 1 por 1, 1, menos 3 más 1 menos 2, por 1 menos 8, 0. Como da 0, para el teorema del factor, decimos que x menos 2 es un factor. Es factor del p de x. Sí, y aquí tenemos el cociente de un grado menor, ¿no? Sería de un grado menor a mi dividendo original. Entonces, otro ejemplo práctico sería, o de los tipos de ejemplos, sería hallar el valor de k para que este polinomio sea divisible entre x menos 2, ¿sí? Bueno, eso es división sintética. División sintética. El valor de k aquí sería 2, hace toda la división, y al final este resto, ¿sí? Este resto. Entonces de aquí usted despeja k. El resto lo iguala a 0, k igual a 0, y despeja k. Cuando igualamos a 0, despejamos k. Entonces si k es igual a menos 24, pues nosotros vamos a decir que este polinomio es divisible entre x menos 2. Si es igual a 0, ya te sabes que este sería el polinomio degradado y que x menos 2 sería un factor. En el caso de que k sea igual a menos 24. Aquí hay otro tema, otro teorema, o el recíproco del teorema del factor. Pero ya llevamos 29 minutos. De este tema no vamos a ver eh, la videolectura ahora. Por el momento vamos a dejarlo hasta el teorema del factor. Si resulta el resto que es igual a 0, ya te sabe que ese es un factor, ¿sí? También vimos el teorema del resto y las implicaciones del teorema del resto y algunas observaciones. Solo nos faltaría hablar del recíproco del teorema del factor hacia adelante. Luego ahí nos queda la divisibilidad entre polinomios, divisores de un polinomio, divisores triviales de un polinomio, divisores propios de un polinomio, polinomio irreducible, polinomio primo, mínimo común múltiplo de dos o más polinomios, mínimo común divisor de dos o más polinomios, el algoritmo de Euclides para determinar el mínimo común divisor. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí?
varios ejemplos. Luego algunas propiedades de la divisibilidad de polinomios. Y luego aquí continuamos con la derivada de un polinomio. Luego de la derivada de un polinomio, continuamos con la derivada sucesiva, luego esquema de Horner y fórmula de Taylor también. Vamos a ver aquí la representación gráfica. Y finalmente vamos a realizar unos cuantos ejercicios o los ejercicios propuestos. Pues nada, hasta la próxima. En la siguiente video lectura los veo.